Matus Art Comics es la consolidación de un proyecto que tiene una larga historia con muchos altibajos. Después de un periodo muy largo de inactividad artística, comienza a tomar nuevamente forma alrededor del año 2016 y desde esa fecha hasta ahora se ha trabajado de forma constante y consciente en una propuesta gráfica y con una personalidad propia. Matus Art Comic hace su presentación oficialmente en el año 2020 con su primera novela gráfica, Mar Albino, la cual participó en el concurso de novela gráfica de Pura Pinche Fortaleza Comics, quedando dentro de las 5 finalistas. El proyecto de Matus Art Comic está enfocado en crear historias fantásticas, místicas y con un toque de folclore mexicano, utilizando dichos conceptos como una vía para entregar dicho mensaje profundo sobre la vida y la belleza de vivirla, y hacerlo disfrutable tanto para el público joven como para el adulto. A la fecha, han logrado autopublicar y sacar al mercado 2 de sus obras, la antes mencionada Mar al Vino y Corazón de Agua, que obtuvo mención honorífica en el concurso One Shot de la editorial Familia Osaka. Actualmente cuenta con algunas obras que esperan publicar este año, las cuales han participado o participarán en certámenes próximos. Al ser un proyecto joven, Matusar Comic sigue en constante evolución y aprendizaje, construyéndose y explorando nuevas técnicas y herramientas, llevando su trabajo a diferentes espacios de exposición y haciendo amigos en el camino. Pues primero que nada, muchas gracias también por la invitación. Siempre poder participar en espacios donde poder hablar de nuestro trabajo es importante, ¿no? Mi nombre es Christopher Collazo, soy narrador gráfico, pero también soy artista en visual, por así decirlo. Me gusta hacer ilustración, me gusta hacer también tatuaje, pero también soy médico veterinario, ¿no? Entonces, está interesante porque también tratamos de sacar algunas cosas relacionadas con ese campo en la cuestión de la narración gráfica. Y pues soy mexicano, ¿no? Radico aquí en la Ciudad de México y actualmente pues soy artista independiente, pero también hago esto en conjunto con mi esposa, ¿no? Que es Nadia Samantha, que es la que también conociste tú ese día en Multiversos NG, que ahorita no está con nosotros, pero en algún momento pueda estar después. De profesión podría decir que terminé estudiando medicina veterinaria. De hecho, he ejercido durante mucho tiempo la medicina veterinaria, pero también desde niño pues recibí educación artística, ¿no? Mis tíos o tutores, era uno diseñador gráfico y el otro era artista visual. Entonces desde niño siempre tenía la posibilidad de poder dibujar y además que a ellos les interesaba, ¿no? Que yo dibujaba, ¿no? Entre comillas, para mantenerme ocupado y porque éramos muchos niños en la casa. Entonces mis tíos formaban clubs de dibujo entre mis primos y nos poníamos a dibujar y todo, pero en realidad yo fui el que más siguió, ¿no? Me interesaba. Me acercaba a ver cómo dibujaban mis tíos y todo eso y entonces fui aprendiendo. Pero además ellos me daban clases de dibujo, ¿no? Me ponían a dibujar, me ponían a manejar acuarela, plumilla, tinta china, todo ese asunto. Y pues fui creciendo con una cierta educación artística hasta que se tuvo que bifurcar, ¿no? Si en la universidad, ¿no? ¿Qué quieres estudiar, ¿no? Si algo relacionado con el dibujo o algo relacionado con otra cosa, ¿no? Y terminé en medicina veterinaria, ¿no? Lo cual, pues no está mal, de hecho, yo en realidad creo que no está mal. Hubo muchos factores em, que me llevaron a tomar la decisión de ir primero a veterinaria, ¿no? Pero yo le agradezco mucho a la veterinaria porque me dio la oportunidad de poder regresar a estudiar arte sin la necesidad de buscar el vivir del arte, ¿no? O sea, y podía meterme sin preocuparme de que tengo que sacar cosas para vender o hacer mercancía o todo, ¿no? Sino que mi acercamiento nuevamente al arte o al cómic o al dibujo fue por mero gusto. O sea, yo ya había terminado mi carrera, trabajaba en un hospital, tenía mis actividades y dije, bueno, ¿y por qué no regreso a esta parte que me había gustado tanto por toda mi vida, ¿no? Porque además, algo muy curioso, ¿no? Cuando yo entré a veterinaria, dejé de dibujar por completo, ¿no? O sea, yo sentía que un médico veterinario no podía dibujar, ¿no? Y además que algunos profesores en la carrera nos decían
tú eras médico y no podías hacer otra cosa, ¿no? Pero conforme fui pasando la universidad, me encontré con personas que también tenían muchos talentos, ¿no? Había músicos, había grafiteros, había cuates que hacían poesía y un montón de cosas, ¿no? Pero todos estábamos como escondidos, como ahí ocultos, ¿no? Porque no decíamos que éramos, aparte de médicos, pues otras cosas, ¿no? Entonces, pues ya cuando termino la carrera y puedo regresar, pues regreso ya con otras ideas, ¿no? Con otra mentalidad, con otra forma de trabajar. Y entonces ya me meto de lleno a estudiar dibujo. Me fui metiendo con pequeños cursitos. El primer curso que tomé fue uno con René Córdoba, que es un ilustrador del norte. Y en su taller nos estaba platicando un montón de cosas, ¿no? Entonces, todo lo que él decía era algo que a mí me llenaba mucho, ¿no? Y me generaba mucha emoción. Entonces yo dije, pues quiero darle más adelante, ¿no? Ese curso era un curso de diseño de personaje. Entonces ahí conocí a un amigo que se llama Guillermo, que actualmente también tiene un canal de cómic y hace cómic. No me acuerdo cómo se llama ahorita, pero también lo hace. Y él me recomendó con una academia que se llama AMAS, que es Academia Mexicana de Arte Secuencial. Entonces fue a tomar clases ahí conocí a otros profesores y entonces poco a poco fui creciendo otra vez en el dibujo y en la narración gráfica hasta que por alguna situación doy con el curso o con el diplomado que da la Academia de San Carlos de Narración Gráfica. Y ahí conocí a Ricardo Peláez, a Eduardo Molina, a Nava, un montón de artistas y chicos que estaban estudiando ahí. Y ya de ahí me empecé a agarrar, ¿no? Y empecé a crecer más como narrador gráfico y hacer otras cosas, que tanto así, pues ya tenemos trabajos ahí publicados, ¿no? De forma independiente. Pero es así como mi pase truculento de una cosa a la otra. O sea, es una cuestión que tiene, o sea, necesita un equilibrio, forzosamente. Digo, yo soy muy payaso, ¿no? Entonces, con mi trabajo, yo creo que para poder comunicar algo de forma, en especial con la narración gráfica, a mí me gusta hacer trabajos que visualmente se vean bonitos, ¿no? O sea, si voy a meter a un personaje con una cierta anatomía, poder llevarla de principio a fin con las mismas características, que sea, que pueda existir en un universo, ¿no? En un universo con sus lógicas y todo eso. Pero creo que eso se obtiene, si bien hay personas que tienen una habilidad pues magnífica, sin necesidad de estudiar, creo que también necesitas como formarte, ir formándote, ¿no? Porque no puedes hacer un personaje con una pose anormal o una pose que no puede existir o que dentro de ese mundo que estás creando no puede existir. Entonces necesitas estudiar eso como para entenderlo, ¿no? Para irle formando a tu trabajo, ¿no? Pero también como estás creando una historia, las historias también tienen un tipo de secuencia, ¿no? Una forma de escribir, ¿no? No puedes ir de un punto A a un punto B sin pasar por ciertas situaciones, porque si no las historias no van a quedar claras. Entonces, yo creo que hay muchas personas que tienen el talento del dibujo, de contar historias y de todo, pero también siento que ese talento debe de afinarse, de ajustarse, y eso solamente se hace estudiando, ¿no? Estudiando, conociendo más, no quedándose en ese punto de, pues yo soy muy bueno dibujando esto y ahí me voy a quedar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo como dibujante, como también escritor, siempre te encuentras la frase de, es que yo dibujo así porque es mi estilo, pero dices, ¿en realidad es tu estilo o es tu incapacidad para poder avanzar más allá en tu arte, ¿no? Y entonces muchos se excusan de eso. Yo me excusé en algún momento. Yo no dibujaba a manos, escondía las manos porque no las podía hacer, ¿no? Entonces, como artista, al final es una falta de capacidad en tu trabajo, ¿no? Entonces, si ya más adelante quieres esconder las manos, pues las puedes esconder, pero mientras sabes hacerlo, ¿no? Sabes ponerlas en cierta posición y todo eso. Y creo que son habilidades que solamente se logran estudiando. O sea, por eso te digo, creo que sí, no es necesario estudiar, pero para que se logre algo todavía más allá, es necesario nutrirlo con estudio, ¿no? Ser bueno escribiendo, entender la forma de escribir, de comunicar una idea, de dibujar, a lo mejor no bonito, pero
coherente, ¿no? Coherente y conciso y constante. Eso creo. Por ejemplo, yo creo que el punto como más importante dentro de mi carrera como narrador gráfico fue entrar al diplomado de la Academia de San Carlos. Porque si bien yo antes de eso ya venía haciendo cómic, y yo una persona que completamente no pertenecía al ámbito artístico del cómic, porque yo venía de medicina veterinaria, hago mis cómics pensando que estaban bien o con mi técnica adecuada, mi estilo de dibujo, la forma de narrar y todo esto. Llego a la Academia de San Carlos y entonces ahí aprendo a través de otros artistas cosas que yo no me pasaban por la cabeza, ¿no? Yo decía, ¿cómo voy a hacer eso, no? O ya me lo venía imaginando, pero alguien ya lo había resuelto adelante. Y entonces cuando conozco a mis profesores, ¿no? A Peláez, a Santiago, a Edu, ellos ya habían experimentado, ya tenían un camino y entonces me empezaron a enseñar las cosas que funcionaban. Y entonces uno se da cuenta que el crear una novela o un cómic también tiene su chiste. Por eso es lo que te decía, ¿no? Sí creo que es necesario estudiar, lo puedes hacer sin necesidad de estudiar, pero estudiar te va a generar mayor rapidez en tu proceso, mayor claridad y se torna en algo realmente serio, ¿no? Entonces, cuando aprendí todo eso, fue así de, ¿no? O sea, yo veo un antes y un después de mi parte de autodidacta, por así decirlo, con la parte ya con profesores que estaban interesados además, ¿no? Porque mi profesor de AMAS fue un profesor que siempre se mostró con mucho interés en que yo mejorara mi capacidad artística, ¿no? Mis manejos de las cosas básicas, me decía, tú manejas esto, lo conoces y ya después lo puedes romper a como tú quieras, ¿no? Y también en narración gráfica, ¿no? Mira, estos son los puntos para crear una narración, para hacer una narración. Conócelos, usa los que necesites y destruye los que no necesites, ¿no? Pero ya tienes una cosa. Y entonces yo creo que es cuando el cómic se vuelve en algo más verdadero, ¿no? O sea, es verdadero, pero se vuelve en algo con bases, con algo que puede refutarle incluso a las personas que dicen, hacer cómic es una tontería, ¿no? Es una cosa que no, que es de niños, ¿no? Pero claro que no, ¿no? Tiene un proceso, tiene una lógica y tiene un estudio, ¿no? Entonces, eso es lo padre. Es que sí he tenido muchos autores que han influenciado ciertas partes, pero yo creo que uno de los importantes ha sido José Quintero, porque cuando yo veía, o sea, a mí nunca me gustaron los cómics de superhéroes, o sea, yo en realidad no leo cómic de superhéroe, ¿no? A mí me gustaban los cómics cuando los veía, mi mamá trabajaba en ¿cómo se llama este del INE? Haciendo tarjetas del INE, lo que era el INE o el IFE hace mucho tiempo, y entonces ella llegaba a la casa con libros y en los libros había cómics, ¿no? De cómo hacer tu proceso de registro de tu tarjeta de lector y todas esas situaciones. Entonces a mí me gustaba ver eso o los cómics que eran de historias científicas o contando cosas, ¿no? Entonces, eh, cuando veía también con mi niño La Jornada, yo veía las publicaciones de La Jornada y decía, es que estos no son superhéroes, pero me gustan porque narran la historia de personas, de vida y todo eso, ¿no? Entonces, cuando conozco a José Quintero y veo que habla de filosofía, pero una filosofía personal, dije, o sea, ¿cómo, no? Y ya estaba, cuando yo lo conocí, estaba en el CCH. Entonces, eso fue la forma en la que yo podía expresar mis ideas, ¿no? Y que además, pues también venía estudiando filosofía. Entonces, todas mis preguntas y todas esas cosas, yo las fui bajando gracias a que me di cuenta que había otros cuates que estaban haciendo cosas con narración gráfica y que no tenían que ser superhéroes, ¿no? Entonces, yo creo que José Quintero fue uno de los principales y después Beteo también, su forma de dibujar de Beteo me volaba a mí la cabeza, ¿no? Decía, es que ¿cómo le hace este cuate para hacer esas cosas? Y yo trataba de copiarlos. Y después y la primer novela gráfica mexicana que yo leí, que también me voló la cabeza, fue la de Operación Bolívar. Y fue así es que estos no son superhéroes. O sea, está bien padre, ¿no? Y entonces, por eso fui de mis autores siempre han sido como cosas que nada tienen que ver con los superhéroes, ¿no? Por eso te digo, José Quintero podría marcarlo, Trino, ¿no? Trino, Gis,
Kino también, ¿no? Cuando yo veía los libros de Kino y me dolía mucho ver la crítica social, ¿no? Y me llegaba al corazón muchas de las historias de Kino y decía, oh, ¿por qué pasan estas cosas, no? Y, pero actualmente creo que muchos de mis autores que son mucha mi influencia son a nivel mexicano, ¿no? Tony Sandoval para mí es uno de los mayores. Tengo también una historia del gallito, que uno de los cómics del gallito que me gustaba mucho, hay un dibujante ahí que no recuerdo su nombre ahorita, pero híjole, me gustaban un montón, ¿no? Entonces, te digo, creo que ha habido varios autores que han marcado mucho mi parte, pero en especial José Quintero, Tony Sandoval, el Clement en su momento, y actualmente de los nuevos, Piña, admiro mucho a Arturo Piña, a Imosh, me gusta mucho Imosh, y por ahí otros, Verde Agua también me gusta cómo maneja algunas situaciones, se me hace muy interesante, ¿no? Y Ricardo Peláez, o sea, para mí Ricardo Peláez ese cuate, lo quiero mucho como profesor, como amigo, y era muy chistoso porque siempre me gustó también el libro ilustrado. Entonces tengo muchos libros ilustrados de él, pero yo nunca he sido de los que ven los nombres de los autores o de los ilustradores, ¿no? Como que soy muy vago en esas situaciones, se me olvidan los nombres, pero hasta casi al final de nuestro curso de la ilustración, llevó una ilustración de uno de sus libros que se llama Noé no es el único, y dije, no puede ser que seas tú el autor. Entonces, híjole, ha estado muy, muy padre, pero él es uno también de los que son muy influyentes en su forma de narrar. Actualmente, ahorita tenemos dos novelas gráficas impresas, una muy larga o más extensa, que es de 56 páginas, que se llama Mar al Vino. La otra es una de 12 páginas que se llama Corazón de Agua. Y la que está por salir es una que se llama Gatito Encerrado, que también es de 12 páginas más o menos. Pero en redes sociales también tenemos material que hemos subido, que no está impreso, pero que también son pequeñas historias, ¿no? Entonces, yo creería que cada una de estas historias narran cosas muy separadas, ¿no? Pero creo que una de las historias que más me gustan y que le tengo mucho cariño es la de Mar Albino, nuestro primer cómic impreso, ¿no? ¿Por qué lo recomiendo? ¿Por qué te diría, él lee porque tiene muchos factores personales que se me hacen interesantes y que creo que muchos pudieran sentirse identificados, ¿no? Por ejemplo, yo soy huérfano, no tuve a mis papás, en un accidente murieron. Entonces, yo me acercaba con mis abuelos cuando les pedía un consejo, ¿no? Necesitaba algo, me acercaba con mis abuelos. Entonces, en el cómic narra la historia de René, que es un niño que sus papás no le creen lo que está sucediendo y se acerca con su abuelo. Y su abuelo entiende la situación por la que está pasando René y entonces le ayuda a tratar de resolver la situación, ¿no? Esa es una de las cosas que para mí se me hace muy importante, ¿no? Porque es la historia de René y de su abuelo. Y que además la historia está narrada por el abuelo. O sea, no es por René, sino habla el abuelo, ¿no? Y habla la preocupación que tiene el abuelo sobre lo que está sucediendo con René. Entonces, creería que esa historia la hace interesante esa parte, pero también la hace muy interesante por la historia en sí. O sea, es algo fantasioso, es algo muy surreal que a mí me llama mucho la atención. Y entonces, se me hace muy, muy bonita. Yo creería que esa tiene eso que decir, ¿no? Y que leyéndolo te darías cuenta que el Matus Art o lo que tratamos de hacer es contar historias que tienen muchos significados detrás, ¿no? Que hay mucha magia, que hay mucho misterio y que la gente se puede sentir identificada con esas cuestiones. La historia, el cuento, bueno, el cuento es René. René es un niño de unos 12 años de edad, más o menos, que su cuarto se empieza a inundar de luz, ¿no? Y dentro de esa inundación, su cuarto se llena completamente de una
líquido blanco, brillante, y dentro de esa inundación aparece o empieza a aparecer una criatura que él no sabe qué sucede, qué es, ¿no? O qué sucede. Y entonces le cuenta a su papá al respecto de esto, y su papá le dice pues, que está loco, ¿no? Que por ver películas o algo por el estilo está loco. Pero a René le preocupa porque se empieza, o sea, lejos de ser una pesadilla, que al principio cree que es una pesadilla, se empieza a pasar y a pasar y a pasar y a seguir siendo cada vez más frecuente o con una cierta frecuencia. Y su abuelo le ayuda a tratar de resolver. Entonces, más allá de un niño que solamente se queda asustado, se pone a echar manos a la obra para resolver su problema, ¿no? Y entonces justamente narra esa historia, ¿no? De qué es lo que hace René para resolver su problema. No quiero spoilearla. Entonces, cómo resuelve su problema, su abuelo y el desenlace, ¿no? Que el desenlace es un poco crudo, pero es interesante, ¿no? Entonces, eso más o menos. También el otro de nuestros trabajos es el que te llevas, el de Corazón de Agua, ¿no? Ese trabajo también es un trabajo, te digo, a mí me gusta mucho jugar con las cuestiones naturales, ¿no? Pero la cuestión espiritual de la naturaleza, para mí la naturaleza tiene un punto espiritual súper importante. Entonces, ese trabajo habla sobre el Ayoloco, que es el glaciar que está extinto, que ya se dio extinto en el Iztaccíhuatl. Entonces, ahí es otra vez el mostrar nuestro trabajo con folclore mexicano, ¿no? O con cuestiones mexicanas, porque habla de Don Goyo, habla del Iztaccíhuatl y además personifica al glaciar, ¿no? Que es este viejito que anda en las montañas y que además está preocupado, ¿no? Porque pues ya no va a poder seguir viviendo en el glaciar. Entonces, también es una historia, te digo, que me gusta mucho por esas cuestiones que le dan, a mi parecer, como una voz a lo natural, ¿no? A cosas que no pueden expresarse, que son inmateriales, pero que les damos una voz, una personalidad y que tratan de mandar un mensaje hacia la gente, ¿no? Porque ahí está el Ayoloco o el Corazón de Agua hablando de su frustración, de su dolor de ya no poder estar en una montaña, ¿no? Porque pues, ya se extinguió. Entonces, yo siento que, pues, es dar ese mensaje de que la naturaleza es importante en muchos aspectos, cuestiones espirituales, es algo que me gusta marcar mucho en las historias, ¿no? Y de muchas formas. Y lo vas a encontrar casi en todas nuestras historias, ¿no? Mar Albino, esta de Ayo Loco, la del gatito encerrado, o con otros personajes que también andan ahí rondando en nuestras páginas. Es curioso, ¿no? Porque nosotros trabajamos, Samantha y yo hemos sido amigos desde la universidad, ¿no? Y en el hospital en el que trabajábamos fuimos médicos de guardia nocturna, entonces trabajamos juntos. Entonces, nosotros creemos que tenemos un buen match trabajando, ¿no? Nos ponemos de acuerdo, hacemos ciertas cosas y creo que además cada uno complementa las deficiencias del otro en tanto organización, manejos o demás cosas. Entonces, ahorita nuestra intención es poder sacar a flote nuestro proyecto narrativo, ¿no? Entonces, mientras por un lado yo soy como la cuestión creativa, el dibujar, el escribir, Sam es quien es la cuestión administrativa y de organización, ¿no? Ella plantea qué es lo que se va a manejar, cómo lo vamos a manejar, los tiempos, y también habla con proveedores sobre otras mercancías que sacamos, cuál vamos a sacar, cómo lo vamos a sacar. Entonces, creemos que es una buena forma de trabajo porque también creemos que una persona no puede hacer toda la chamba, ¿no? Entonces, dividirla y organizarla es mucho más sencillo para llegar justamente al lugar al que queremos, ¿no? Que nuestro trabajo se exprese o que se muestre a muchas otras personas y que tenga buena calidad, ¿no? Entonces, si lo dividimos, podemos lograr más cosas que si solamente trabajara uno. Quizá esa es la razón más importante, ¿no? La efectividad de trabajar juntos, ¿no? Creemos que trabajamos juntos bien, ¿no? Nos peleamos, tenemos controversias de vez en cuando, pero siempre llegamos a un punto en el que estamos a gustos ambos y que además el resultado es bueno, ¿no? Lo hemos visto con nuestro trabajo.
de la parte creativa, nosotros vemos beneficios, ¿no? O sea, está bien organizado, tenemos una organización, tenemos, y porque, por ejemplo, yo soy malísimo para esas cosas, ¿no? Entonces, Sam calendariza las situaciones, dice, de aquí a acá vamos a tener que avanzar de esta forma, vamos a hacer tales situaciones, vamos a sacar esto y demás. Entonces, yo puedo ver que hemos tenido un buen resultado, que hemos podido organizarlos bien y mantener las cosas a tiempo. Eso que es lo más importante. Y por fuera, cuando estamos en alguna presentación o algo por el estilo, también hemos sentido que hemos tenido buenos resultados, ¿no? Porque luego la gente es de, ah, tú eres el autor, pero también ella está contigo, pero ¿qué hacen juntos, no? Ah, y explicamos muy poco y, ah, órale, ¿no? Está muy padre, ¿no? O a lo mejor bueno, ahorita no ha sido el caso, pero hace unos meses yo tuve que estar trabajando en el hospital y no iba a poder presentarme a algunas situaciones o algunos eventos. Entonces ella iba a poder ir y como conoce el trabajo, pues poder hablar y estar cerca de de las personas, ¿no? Y que lo hemos hecho, por ejemplo, en la FILIC del año pasado, yo fui a dar una plática junto con Peláez y otros artistas, y entonces ella se encargó de grabar o de seguir promocionando nuestro trabajo en la mesa de autores. Y pues creemos que es un beneficio, ¿no? Ujú. Bueno, ahorita estamos como afinando nuestros procesos porque en realidad no hemos hecho muchos, por así decirlo, pero lo nuevo es que como yo parte creativa, me dedico a la cuestión del guión, del dibujo y todas esas situaciones, ¿no? Y lo que hace Sam es determinar cuánto tiempo tenemos, ¿no? Para entregar a lo mejor la obra, ¿no? Y dentro de ese tiempo cuánto tiempo vamos a dedicar a esta situación, al bocetado, ¿no? Y luego cuánto tiempo al entintado y al color, si en caso de que lo necesitemos, ¿no? Entonces, em, ¿qué otras cosas? Ah, y por ejemplo, yo le paso la información a ella, le digo, oye, yo escribí esto, ¿no? Revísalo, ¿no? Checa cómo está, si hay alguna situación ahí que no te guste. Yo podría decirte que Sam es la que termina dando la retroalimentación que se necesita para ver las cosas que yo no logro ver, ¿no? Por ejemplo, le paso una parte del diálogo del guión y me dice, oye, es que a lo mejor esta parte está rara, ¿no? Porque yo no entiendo que lo que tú quieres decir suene de esta forma, ¿no? Y entonces hacemos una modificación, ¿no? O luego yo escribo súper rápido y me dice, oye, es que aquí tienes errores ortográficos o gramaticales, ¿no? Ella es médico, pero también es profesora de español y de inglés, entonces ella tiene más manejada esa parte y pues esa es la chamba que ella hace, ¿no? Entonces, pues nuestros procesos son así, calendarizamos, por ejemplo, por ejemplo, ahorita con la obra que estamos trabajando ahorita, es una obra de también 60 páginas y lo que se hizo fue escribir el guión, ajustar el guión, leerlo nuevamente y buscar ajustes, ¿no? Y bajar toda la cuestión de la ortografía, la gramática. Y ya después de eso, calendarizamos de la fecha 1 a la fecha 2, tenemos que tener tantas páginas dibujadas en boceto, ¿no? Y después esas páginas en boceto, de la fecha tal a la fecha tal, tienen que estar terminadas de aquí a acá, ¿no? Y entonces, esas han sido nuestras formas de trabajo y nos han funcionado, ¿no? Ya en dado caso de que haya alguna modificación o nos atrasemos, que casi siempre pasa, ya lo vamos ajustando, ¿no? Cuánto tiempo tenemos para hacer los ajustes, si vamos a omitir alguna situación o si llegan, por ejemplo, propuestas de eventos nuevos, los valoramos, ¿no? Checamos si es importante ir al evento o seguimos con el trabajo, ¿no? Para no ir tarde en los calendarios. Pues bueno, nosotros somos relativamente nuevos como autores independientes, ¿no? Hemos estado en muy pocos eventos, entonces yo creo que el ambiente que se vive entre autores, a mí por lo menos me ha tocado amable, ¿no? He estado ahí y ha habido otros autores que se han acercado conmigo y han platicado de sus obras o les muestro las mías y les gusta, ¿no? Entonces hay esa convivencia, esa comunicación y han sido amables, siempre han sido amables hasta el momento, ¿no? Pero también, si lo veo en retrospectiva, como antes de ser narrador, también fui consumidor de cómic. Entonces,
me di cuenta que empezaron a aumentar los espacios en los cuales se empezaba a promocionar el cómic mexicano. Pero además de eso, también empezaron a aumentar los espacios para recibir formación con cómic, escuelas de narrativa, escuelas de dibujo o cursos relacionados con el cómic. Entonces, como que yo he visto que sí ha habido un aumento en esas situaciones. Quizá lo que no me gusta es que para poder acceder a alguno de esos espacios, necesitas a veces pagar. Y no, y si hay alguien que está empezando, si ya le estás metiendo que necesitas imprimir tu trabajo, hacer otro tipo de mercancías, publicidad y demás, a lo mejor no te va a ser tan sencillo pagar una mesa para poder irte a expresar a algún evento, ¿no? Y que la gente te conozca. Creo que esa sería la situación más compleja. Y también otra cosa que se me olvidó es que cuando yo me acerqué hace muchos años con personas en ciertas convenciones en Tlatelolco, otras cuestiones como para intentar entrar dentro de un colectivo de narración independiente, por ejemplo, lo extraño mucho y es una persona que hace falta, pero no sé si llegaron a conocer al Monito de Rubén Armenta. Yo con él me acerqué en una feria del cómic y él me presentó a otros autores. Pero dentro de ese ámbito había muchas peleas, muchas, muchas peleas. Entonces, esa es una situación compleja que también siento que dentro de los autores independientes también hay autores que les gusta o que no son capaces de poder permitir o entender que hay otros autores, que también hay un montón de espacio para los demás, pero no les gusta, ¿no? Entonces te echan popochas o te echan críticas al respecto de tu trabajo o te meten el pie. Aunque conmigo han sido muy amables todos, creo que sigue existiendo, porque sí he escuchado a algunos autores que me han platicado, no, es que este cuate mejor no le hagas caso, ¿no? O con este cuate mejor ni te metas porque es complicado, ¿no? Pero yo me siento, te digo, nuevamente como autor nuevo, como autores nuevos o como colectivo nuevo, me siento feliz porque siento que empiezan a haber espacios y que es más fácil empezar a llegar a los lectores, ¿no? Pero necesita chamba, ¿no? Yo creo que es necesaria. O sea, yo creo que el criticar es necesario, ¿no? A lo mejor toda la gente ve una crítica, lo ve como una cuestión negativa, ¿no? Pero en realidad yo creo que la crítica es necesaria y es necesaria para poder llegar a mejorar las situaciones, ¿no? No es, yo creería que no es algo plausible el decir existe algo el cual no se puede someter a ningún tipo de crítica, ¿no? Entonces, yo creo que no se puede, ¿no? Porque se puede criticar muchas situaciones. Y es que yo siento que a veces como autores, nos sentimos intocables, ¿no? O nos sentimos como los dioses de yo dibujo así, nadie puede criticarme, o mis teorías y mis cuentos o mi forma de narrar es la mejor forma y nadie puede criticarme, ¿no? Pero pues creo que siempre va a ser objeto de crítica, ¿no? Porque no le vas a gustar a todo el mundo, porque no vas a ser el mejor, no vas a ser la mejor forma de dibujar, de escribir o de cualquier cosa, y siempre se puede criticar y no con la cuestión de joder, ¿no? Al autor o a su arte o lo que está haciendo, sino yo soy de las personas que creen que una crítica te va a ayudar a mejorar, ¿no? A ver las cosas que tú no ves e intentar hacerlo mejor, porque yo en especial no me sirve de nada llegar a un estilo ahorita en este momento y ya no cambiarlo, ¿no? O sea, diría, no, pues mejor me muero, pues si ya no voy a evolucionar, pues ¿para qué, no? Si ya llegué al punto máximo, ¿para qué chingados, no? Entonces, creo, por eso creo que la crítica es importante, es necesaria y el cómic no está exento, ¿no? No está exento, nada en el mundo está exento a una cuestión de la crítica, ¿no? Y el que nosotros nos creamos cacas divinas por ser autores de cómic o lo que sea, pues está mal, ¿no? Para mí la crítica tiene que ser honesta, honesta completamente, ¿no? Sí me duelen las críticas también, pero pediría que fuera honesta, que fuera objetiva y contundente, ajá, ¿no? Así podría decir, ¿no? A mí en especial, quizá tengo el problema de valorar mucho lo que dice la gente de mi trabajo o de mí mismo, pero
también me gusta escuchar lo que la gente cree de lo que estoy haciendo para poder mejorar, porque te digo, hay cosas que yo no me doy cuenta a veces, ¿no? Por eso es que Sam es como mi crítica más cercana, ¿no? Y no lo digo crítica como alguien lascivo, ¿no? Como alguien que te quiere pegar, ¿no? La crítica es, oye, creo que esto va así, o oye, esto no lo entiendo muy bien, bla, bla. Para mí la crítica tiene que ver ese punto, ¿no? Entonces, la crítica es para mí el mejor medio para entender y para mejorar y para evolucionar lo que estoy haciendo, ¿no? Como te lo decía hace rato, para mí no me interesa quedarme estático sin hacer cambios y solamente esos cambios son a través de la crítica. Y si la crítica es honesta, coherente, ¿no? Y hasta cruda, y pues es lo mejor, ¿no? Yo creería que un autor de cómic profesional debe ser aquel que con las herramientas que cuenta es capaz de transmitir una idea, que esta idea sea clara y sea atractiva para la gente. O sea, si dibujas bonito, dibujas mal, por lo menos tu idea debe ser clara de llegar a la gente, ¿no? Y ahí podríamos decir que hay como niveles, ¿no? Porque hace rato yo te decía que para mí es importante que tengas un nivel de dibujo adecuado, pero yo creería que es muy variado, ¿no? Porque siento que hay autores que tienen unas escrituras muy buenas, pero su capacidad de dibujo no es tan bueno, pero son profesionales al hacer una técnica de escritura magistral, ¿no? Que transmiten la idea, la entienden y además es una historia que te llama la atención, ¿no? Y entonces yo creo que un autor de cómic debe de tener eso, ¿no? Debe ser capaz de transmitir la idea con las herramientas que tiene, ¿no? Si a lo mejor me salen medio chuecas las manos, pues soy de todas formas capaz de transmitir la historia, ¿no? Entonces, y no tiene nada que ver la cuestión de recibir el dinero, ¿no? O sea, hay personas que hacen cosas maravillosas y que son súper chingones y lamentablemente no tienen el alcance que otros que hacen cosas de menor calidad, desde mi punto de vista, tienen un alcance mayor, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, para mí ese es un autor profesional, tiene que tener esas características. Sí, yo también coincido contigo, ¿no? Que la perdurabilidad de los trabajos actuales está en duda, ¿no? Por muchas situaciones. Pero también creo que es que siento que son como varios factores, ¿sabes? Por ejemplo, ah, yo como autor, bueno, nosotros como autores, eh, claro que nos importa la cuestión económica, nos gustaría recibir una retribución económica mayor, pero entendemos que todavía no estamos en esos niveles, ¿no? Entonces, nuestra capacidad de difusión está determinada por esos factores económicos. Pero yo como médico o mi esposa como profesor y como médico recibimos un ingreso por esas situaciones, ¿no? Entonces, para nosotros quizá es un poco menos, no menos, o sea, está igual, pero quizás seamos más relajados el poder producir nuestro trabajo y quizá regalar trabajo, ¿no? Ir a promocionar nuestro trabajo, porque al final lo que nos importa es recibir que más personas nos conozcan, ¿no? Y sabemos que si logramos que muchas personas nos conozcan, tendremos una retribución quizá a futuro, ¿no? Pero pues mientras no puedo pasar años sin comer, ¿no? O sin tomar agua, sin pagar. Entonces, yo creería que esa es una situación compleja para los autores actuales, ¿no? Porque incluso hay autores que sacan fanzines que se hacen, que cada fanzine te puede costar muy barato, ser muy barato, y estás promocionando también tu trabajo, ¿no? Pero digo, yo creo que esos son los factores para limitar por el momento la expansión del cómic mexicano actual, ¿no? Y yo en mi caso, por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho es con nuestra novela de Mar Albino, y de hecho con las dos que tenemos impresas, a cada uno de nuestros lectores que nos apoyan comprando nuestros números, les damos la opción de que nos contacten a través de redes sociales para que puedan descargar el link o puedan descargar nuestra versión digital y puedan compartirlo con quien quieran, con sus hijos, primos, sobrinos, con quien quieran y poder llevarlo a cualquier lado, ¿no? Esa es la primera parte que nosotros estamos haciendo.
Pero se me hace muy buena tu idea de poder ir a bibliotecas y ofrecer nuestro chambo para que pueda más gente conocerlo, ¿no? Nosotros creemos que lo que tú dices es súper importante, ¿no? La difusión. Y por eso estamos haciendo esas cosas. Ofrecer nuestro cómic de forma gratuita a quien lo quiera leer y probablemente podamos copiar tu idea. Yo creería que las historias que son capaces de contar o transmitir algún sentimiento o de generar algún tipo de emoción en el lector serían las historias que a mí me las tomaría como en primer lugar, ¿no? Y me voy sobre, y eso lo dejo en primer lugar antes de incluso la capacidad artística del autor. Y que te digo, yo soy bien payaso, o sea, yo en realidad no me hace, veo un cómic y lo veo y digo, oh, pinche dibujo feo, ¿no? Pero ahora me cacho y digo, bueno, pero voy a leerlo, ¿no? Voy a ver. Y entonces me he llevado sorpresas, me he llevado muchas sorpresas en decir, ah, ¿no? Entonces, yo creería por ahí, porque justamente en la expresión artística se pueden romper un montón de cánones, ¿no? O sea, eh, creo que la historia es una historia importante. Creo que la historia es, o sea, si me remueve esos sentimientos, es una historia que vale la pena. Si deja en mi cabeza algo, es una historia que vale la pena. Y en mí funciona mucho la historia escrita y también funciona mucho la historia dibujada. Pero creo que tiene un poco más de peso la cuestión de lo que leo, de lo que veo, porque las palabras me quedan rondando en voces en mi cabeza y las imágenes también. Entonces, creo que ese sería el factor importante. Si la historia es capaz de removerme, híjole, yo me quedo con ella, ¿no? Y por eso, con base en eso, elegiría las historias que se queden, ¿no? Y estaría mal porque seguramente mi criterio va a dejar de fuera muchos otros criterios y muchos otros gustos de muchas otras personas, ¿no? Entonces, A eso iba, o sea, ¿cuáles serían a este primer criterio? ¿Cuáles serían otros dos que sumarías? eh, quizá lo que les gusta a las personas, o sea, lo que les gusta a la gente. Por ejemplo, yo tengo un hijo de 16, 17 años, ¿no? Ya va a cumplir 17. Entonces, él me llama la atención porque hay cosas que visualmente le llaman mucho la atención y como que ya lo ubico. Digo, a este cuate le gusta esto, ¿no? A este cuate le gusta el otro. Pero lectura cuando lee alguna situación o sus ideas que tiene ahorita, me hacen juego con lo que luego veo en otros lugares, ¿no? O sea, él ahorita tiene una tendencia depresiva, ¿no? Depresiva rara adolescente, que muchos adolescentes tienen. Entonces me llama mucho la atención cómo les gusta leer cosas que hablan sobre la depresión, ¿no? Y de que estoy deprimido porque la chica que me gusta no me hace caso, o mis papás no me hacen caso, no me quieren, o me siento un perdedor porque no he logrado las cosas que quiero, ¿no? Es como, y entonces me iría a esos criterios, ¿no? Le agregaría, trataría de conocer a la gente en el periodo actual y ver qué les puede llamar de criterios. Y yo ahorita pensaría en la cuestión depresiva e incluso en las cuestiones de identificaciones de géneros, ¿no? La cuestión sexual, ¿no? Que hay otros mundos aparte de los dos que ya conocemos, ¿no? Esos serían como dos factores nuevos que metería. Uno que creo que tiene eso, probablemente, es el de Black Sat. No sé si conoces a Black Sat. Ese se me hace un libro, una historieta súper buena. Obviamente no vamos a hablar de cuestiones históricas verdaderas, ¿no? Pero se me hace muy buena porque es una trama, es muy completa. O sea, es una historia bien contada, es lo que te decía, ¿no? Súper bien contada. O sea, este cuate que escribió esto no lo hizo yendo en el transporte público ni nada, ¿no? O sea, se sentó, le dio el tiempo, ajustó las cosas y eso es un trabajo que de un profesional, ¿no? Es un trabajo que tiene una pauta, ¿no? Que tiene una forma de manejarse y que cuenta una historia súper perfecta. Pero además el dibujo eh, es
sensacional, o sea, es rico, tú lo ves y ves al cuate cómo se dedicó a tomar unas ciertas tomas para que el encuadre de su dibujo tenga esa capacidad expresiva sin necesidad de palabras, ¿no? Entonces es una obra que visualmente y estructuralmente o narrativamente están bien hechas. Entonces, y ya es internacional, ¿no? Entonces, creería que ese está súper bien. Ahora, ¿cuál otro podríamos hablar? Por ejemplo, el de, ahorita que lo veo que está ahí, el de José Luis Pescador, el de la caída de Tenochtitlan, también se me hace muy bueno. Pero son internacionales. Ah, Todavía nacionales, ¿no? internacionales. Ah, ok, ok. Internacionales. Híjole, es que, por ejemplo, no lo consideraría como cómic, pero hay una versión ilustrada de Frankenstein por Weston. Y, o sea, si ya de por sí Frankenstein, la lectura es muy buena, ahora poder pasar eso a una cuestión narrativa o una ilustrativa, que cada panel te cuenta una historia. O sea, cada panel ves que el Frankenstein con toda la cuestión anatómica, con todos los detalles de la imagen, si tú le das eso a un niño, el niño va a imaginarse una historia. Entonces, y el niño va a ser capaz de llenar esos huecos y no, y va a generar una historia muy parecida sin saber qué es Frankenstein, ¿no? Y es a nivel también internacional. Entonces, creo que ese sería mi segundo. Y la cuestión, ¿cuál otro? Akira. Sí, Akira. Akira también tiene todo, o sea, la cuestión narrativa está genial, el dibujo está genial y tú lo lees y te pone a pensar otras cuestiones, ¿no? O sea, toda la cuestión que tiene que ver Akira es algo que te mueve la cabeza, ¿no? Y que me gusta a mí tanto porque te va a dejar pensando varias semanas, ¿no? De, oye, pero ¿por qué pasó esto, no? Y te regresas a leerlo, ¿no? Y es más, hasta Evangelion, ¿no? Que Evangelion es ahorita uno de moda, ¿no? Que tú lo lees y tantas situaciones filosóficas que también están aunadas o relacionadas con las cuestiones religiosas, es así, o sea, para analizarlo tienes semanas, ¿no? Meses y vas a encontrarle cada vez, ¿no? Obviamente siento que es difícil porque, como dices, ¿no? No toda la gente se va a acercar a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo te digo Akira, bla, bla, ¿no? Pero, y que son géneros narrativos y géneros visuales muy distintos, pero creo que tienen todo, pero aún así, si se lo das a alguien ignorante o con una idea muy vieja de lo que es el cómic, te va a decir, ah, esa es una porquería, ¿no? Yo prefiero leer tal cosa, ¿no? Y dices, güey, te estoy dando lo mejor y tú, como dicen por ahí, ¿no? Prefieres comer caca. Híjole, es que, por ejemplo, alguien que me sorprende porque se ha mantenido como por mucho tiempo es el trabajo de Ricardo Peláez. O sea, para mí Ricardo Peláez es tanto un narrador gráfico excelente como un ilustrador excelente. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, te sacó el compendio este de Fuego Lento, si no me acuerdo, Fuego Lento, que tiene historias muy viejas, a mí se me hacen que esas historias no pasan de moda, ¿no? O sea, son historias que narran la situación del México y que siguen siendo importantes actualmente, ¿no? Y la ves con una calidad de dibujo que dices, está perfecto, ¿no? Y su narración está perfecta. Entonces, él creería que es algo que ahorita es importante. Am, ¿Quién otro? Es que, híjole, hay muchos que me gustan mexicanos que sería muy feo no decir el nombre de ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, mm, híjole. Por ejemplo, es que también ya son maestros, ¿no? Patricio Beteo, yo tengo un cómic de Patricio Beteo que es el de Mundo Invisible, el de Mundo Invisible, se me hace muy bueno. O sea, híjole, ese cuate, mis respetos también a Beteo, ¿no? Pero ellos ya son, podríamos decir que de las grandes ligas, porque ya los patrocinan sellos bibliográficos y todas estas situaciones, pero actualmente de lo que te puedes encontrar en una feria independiente, por así decirlo,
Aimosh, me gusta mucho el trabajo de Aimosh, se me hace un narrador muy bueno, un trabajo también muy bonito. eh, Carlos Salas, con esta historia que se llama La canción del lago, La canción del río. Una disculpa si no me acuerdo bien del nombre, pero se me hace una historia hermosa la de este cuate, ¿no? Y que además ya está siendo animada, se me hace, ¿no? Algo súper bonito, ¿no? Y creo que ahorita anda como dejando un poquito justamente por la animación, pero ese trabajo está súper bien. ¿Y de quién más? ¿Quién me ha volado también la cabeza? Híjole, esta autora que ganó el premio Pura Pinche Fortaleza el año pasado, Alba Gles. Alba Gles. Ajá. Alba se me hace excelente. Y, por ejemplo, este Hugo, es que yo soy malísimo para los nombres, pero este Hugo me mostró el trabajo de una autora que hizo, que la portada era roja, no sé si tú la viste, era roja y era sus 24 horas de cómic, que, ¿cómo se llamaba? Paulina Hijo, Márquez, ¿no? ella. No, o sea, súper bien. Puedo mencionar a ellas. El- sí, Ah, bueno, sí, está también, bueno. por ejemplo, esta Raven Bazán se me Ujú. hace también muy, muy, muy buena. Muy, muy, muy buena. Esta Raven. Em, por ejemplo, una de mis compañeras que se me hace magnífica autora, que ella está como Salmon Slade, algo así, no me acuerdo. Hace un trabajo también genial, genial, ¿no? Y esta Zurita Nunaki, también Ujú. que era mi compañera, híjole, también se me hace una autora muy, 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 muy buena, ¿no? Ahorita tenemos, te digo, en camino está un proyecto que también participó en Familia Usaka el año pasado y quedó como mención honorífica, que se llama Gatito Encerrado. Ese es un fanzine, bueno, una historia corta, 12 páginas, pero ese está interesante porque el guión es de un amigo mío que es argentino. Él estudia en una escuela en Argentina de narración gráfica y me mandó el guión y entonces yo lo ilustré, ¿no? Y le fascina, a él le gusta mucho, a mí también me gusta mucho, entonces esperemos imprimirlo, tenerlo ya impreso. Estamos haciendo ahí algunas modificaciones, pero ese ya está terminado, ¿no? Y el que esperamos terminar para algunos concursos a finales de este año o tenerlo de manera independiente, también estamos trabajando en otro que se llama, bueno, no sé si pueda dar información, pero pues para el finales de año estará listo. Am, y tenemos como pequeñas historietas que subimos a nuestros Instagram o a nuestras redes sociales de algunos personajes. Tenemos dos personajes como importantes ahorita, uno que se llama, o una serie que se llama Muerte Express. Muerte Express es una muerte que se dedica a darle consejos a la gente, pero la gente no le hace caso a la muerte y termina muriendo, ¿no? Entonces es como la idea esta de que la muerte es una consejera, ¿no? Porque no sabemos al final cuánto tiempo tengamos, ¿no? Entonces, si dejamos de disfrutar, de decirle a la gente que amamos, que la amamos, o nos damos el tiempo para nosotros y en algún momento pues nos morimos, nada habrá valido la pena, ¿no? Entonces, y además lo curioso es que Muerte Express es una visión de que la muerte trabaja como si fueran ajustadores de autos, ¿no? Hay muchas empresas de muertes que se llevan a los muertos al otro lado y justamente en una de estas empresas es donde se desarrolla la historia, ¿no? Con nuestro personaje principal que se llama Lázaro, ¿no? Que es un cuate que trabaja de lunes a sábado en un horario llevándose a los muertos, ¿no? Y que está chistoso porque además de darle consejo a la gente de cosas muy básicas, como por ejemplo una de las historias es, va un cuate texteando en el teléfono y tú no te das cuenta qué va haciendo, pero el güey va manejando una bicicleta. Entonces la muerte atrás le dice, oye, ¿no crees que sea necesario que pongas atención a lo que estás haciendo? Y termina atropellado, ¿no? Entonces es como la idea esta filosófica, ¿no? De esas situaciones y que además también la muerte todo el tiempo se está preguntando si valió la pena su vida, ¿no? Porque pues ya está muerto, ya no puede hacer nada, ¿no? Pero ve cómo toda la demás gente pues deja su vida pasar como si no fuera algo importante, ¿no?
Entonces, esa la pueden encontrar ahí en nuestros canales, en nuestras redes. Está otro que no lo hemos subido, pero es nuestro personaje querido, que es Cuquito Alonso. Es uno de nuestros perrijos con los que vivimos. Y la historia o estas historias están enfocadas en darle información médica a la gente sobre los perros, pero de una forma divertida, ¿no? O sea, no es la intención regañarlos ni nada, pero es a lo mejor que se den cuenta de que pueden mejorar la calidad de vida de los perritos o de los gatitos con hacer cosas muy simples, ¿no? Y que en realidad las historias están basadas en destruir mitos, ¿no? O sea, como por ejemplo que los perros pueden comer huesos y no les va a pasar nada, o un montón de cosas, ¿no? Entonces ahí los pueden ir revisando y esos son los trabajos en los que hemos ahorita como estado chambeándolo. Nosotros estamos en las redes sociales como matusart, todo junto, .comic, ¿no? Quizá solamente decir que dentro de nuestro universo de narrativa gráfica como Matusart, hay una variedad pues de muchos temas, ¿no? Manejamos muchos temas, pero creo que el más recurrente es justamente la importancia de la vida, de los momentos que hacen especiales la vida y de las cosas importantes para cada uno de nosotros, ¿no? Muerte Express es justamente ese punto importante, ¿no? De que todos veamos a la muerte como una compañera. Y no una compañera mala, ¿no? Sino que justamente hoy tengo un día menos que ayer, ¿no? Y que mañana y así. Entonces, y otras cosas como Mar Albino, ¿no? Con la comunicación del abuelito, ¿no? O el de Ayoloco, que es la destrucción de justamente del glaciar. Entonces, tenemos muchas cosas que decir que ojalá puedan hacer que las personas se den cuenta que su vida puede ser distinta, ¿no? O que hay mucho valor en la vida y que a veces dejamos que pase, ¿no? Por los pedos económicos, por los problemas en casa o por X situación, ¿no? Entonces, creemos que siempre hay algo muy bonito, ¿no? En el hecho de estar vivos, ¿no? Pues justamente quedé en los primeros finalistas. De hecho, justamente cuando Milo ganó, fue cuando mi novela participó. Y entonces, pues ahí quedó en los finalistas. Nos agüitamos poquito por no ganar, pero no importa, ¿no? Porque ya está nuestro trabajo, ¿no? Y también era lo que necesitábamos para empezar, ¿no? Pues ya estaba ahí la historia, pues ya lo de menos era imprimirla, promocionarla, y pues ahí va. Ahorita ahí va. Felices con ella. ¿Y ellos, los fortalezas, te dan alguna retroalimentación? Sí, de hecho fue algo bien padre porque a nosotros nos invitaron a la FILIG del año pasado por Ricardo Peláez. Y entonces ese día también fueron los de Fortaleza Cómic. Y Ahí en Tevin, Chapultepec, es el ajá, de en Chapultepec. Chapultepec, ajá, Tevin y Santarriaga se acercaron al módulo donde estábamos nosotros y reconocieron mi trabajo. Y fue así de, oye, este era el que, sí, ¿no? Y, oye, qué padre, qué bueno que ya lo imprimiste. Me dieron retroalimentación. Mira, nosotros creemos que esto hubiera funcionado mejor. Digo, no ganó tu trabajo no porque fuera malo, sino porque creemos que hubo algunas situaciones que le hubieran dado un plus que el de Milo sí tenía, ¿no? Como ellos me dijeron que creen que la historia no cerró de la forma adecuada, ¿no? Y ese fue como me lo dijo Santarriaga y me lo dijo Tevin, pero y de ahí ya me recomendaron algunas otras cosas. Y además lo que a mí me gusta de ese concurso en especial es pues que te obliga a terminar la historia y a entregarla terminada, ¿no? Y si no la terminas o si no queda premiada, pues ya es una historia que puedes imprimir, ¿no? Y que pues a veces sí está complicado, ¿no? Buscar la autoedición, pero pues igual armarse unos cuantos números y darlos a conocer, ¿no? Ir macheteándole, ¿no? Conocer, que la gente nos vaya conociendo. Y creo que ya una vez estando en ese camino, pues ya como que vas agarrando velocidad, ¿no? O movimiento. Y ya no es tan fácil que te salgas de ahí.
Yo siento que ahorita también las cuestiones pues narrativas tienen una gran ventaja que es las redes sociales, ¿no? O sea, ya cualquier persona puede subir su trabajo y darlo a conocer, ¿no? Y creo que lo padre está en que hay mucha gente muy chava, o sea, muy chava, 16, 17, 20 años haciendo trabajo, ¿no? Pero creo que justamente eh, les, les falta un poco dentro de mi visión les falta, a lo mejor, les falta un poco de madurez, pero esa madurez no se hace si no es trabajando, o sea, si no es dándote cuenta qué te falló, qué vas a modificar, ¿no? Y no es como que te falte porque seas tonto, ¿no? Sino te falta porque apenas estás empezando, ¿no? Porque, ¿qué vas a Lo comparar a un normal. cuate? Pues sí, ¿qué vas a comparar a un cuate de 16 años a uno de 20, de 30, 28, Blas, que ya va ahí mejorando, ¿no? O que ha ido mejorando conforme va pasando el tiempo, ¿no? Que, aunque tampoco es solamente mejorar por mejorar, ¿no? Porque si estudias, si le metes, si le talacheas, si ves lo que te falla, pues vas a mejorar esas cosas, ¿no? Pero pues si eres el cuate que dice, ah, no, pues dibujar feo es mi estilo, pues ya, pues ahí te vas a quedar. Y que los hay, que los hay. Y que los hay, ¿no? Lamentablemente. Y que no es solamente es una cuestión de narrativa gráfica. O sea, yo le he metido a muchas cosas, ¿no? O sea, como médico, también hay gente que se ha quedado hasta atrás, ¿no? Y dices, oye, ¿cómo crees, no? O sea, si este medicamento ya no se usa, ¿por qué lo usas, no? O también te digo, actualmente me dedico también al tatuaje. Entonces, dentro del tatuaje, veo mucha gente que lleva años tatuando y ve su dibujo y dices, oye, eso está feo, no manches, ¿no? O sea, ¿cómo haces? Una vez vi un tatuaje de una mano que estaba como así y tenía 4 falanges el dedo, ¿no? Entonces era así de, oye, ¿es un alien o qué onda, no? Y llevaba años tatuando, ¿no? Y dices, oye, está padre, ¿no? Pero pues sí hay cosas que debes de mejorar porque pues un dedo con 4 falanges no existe, ¿no? Entonces en todas las áreas hay gente que se queda porque no se actualiza en su chamba, ¿no? Porque no quiere avanzar, ¿no? O porque con lo que sabe es suficiente, ¿no? Y así se la llevan chido, ¿no? Pero yo creo que, como te decía al inicio, ¿no? Creo que uno debe de ser capaz de darle el honor a lo que hace, ¿no? Volverse profesional o darle cariño a lo que uno hace, ¿no? Entonces, darle cariño es justamente nutrirlo, ¿no? Es hacer que crezca, es hacer que evolucione. El evolucionar para mejorar es como una idea no errónea, pero que luego nos puede frustrar, ¿no? Pero si solamente evoluciona y se van dando los cambios y vas mejorando o van cambiando tus cosas, es lo padre, ¿no? O sea, todo, la vida es movimiento, ¿no? La vida es cambio, la vida es movimiento y ¿por qué no va a cambiar nuestra forma de narrar, nuestra forma de dibujar, pero que ese cambio tenga que ver con un aprendizaje, ¿no? Que, llevo años haciendo mal esto, voy a cambiar para evolucionar y va a mejorar, por ende, ¿no? Por ende va a mejorar. Ahorita yo te digo, quizá yo soy como muy romántico en mis ideas, pero me acordé de una frase que una vez me dijo alguien, ¿no? Uno cree que uno debe de merecer sus sueños, ¿no? O sea, y mereces tus sueños, pero nuestros sueños son merecedores de nosotros. O sea, es decir, un sueño que es una situación muy importante, yo soy lo suficientemente bueno para que mi sueño quiera compartir eso conmigo, o sea, para que eso sea conmigo. Entonces, yo creo que por eso la educación, ¿no? O sea, volverse un artista adecuado, darle la importancia, el valor, el cariño, te hace merecedor del sueño, pero también te hace que el sueño te quiera ser parte de ti, ¿no? Y sea esa amalgama, ¿no? De poder trabajar juntos. No, pues te digo, a ti muchas gracias por la invitación. Para nosotros es siempre un gusto y es un placer poder platicar con alguien o con otras personas o llegar a otros lugares donde les interesa la cuestión de la narrativa gráfica, ¿no? Y cómic. Y conocer también pues lo que se está haciendo en México, ¿no? Porque no todos son superhéroes, ¿no? No todos son superhéroes,
no todo son lo que manejan las grandes empresas. Y a un lema que manejamos mucho en Matusarte es que siempre hay historias que contar, ¿no? Por todos lados hay historias que contar.